¿Qué pasa, perrillos de la ciencia? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El pasado 29 de marzo salió el primer disco de Billie Eilish titulado When We All Fall Asleep, Where Do We Go? La artista californiana de 17 años que se ha convertido en bandera de la generación Z. Para los que no lo hayáis escuchado, es como si juntas el beat 808 de Kanye West con la voz de Lorde y se lo das al puto loco de Tim Burton para que te haga un disco. Y te estarás preguntando, ¿pero eso qué tiene que ver con tu canal? Pues quédate hasta el final de este vídeo que he titulado El neuroanálisis de un puto disco que es la hostia. Dentro cabecera. Billie Eilish se ha convertido en el icono de toda una generación precisamente porque ha sabido conectar con aquellas preocupaciones que siempre han inundado a la adolescencia, como son las relaciones fallidas, el uso de drogas recreativas, el rechazo, incluso las tendencias suicidas. Todo muy teenager. Entremezclado todo con bases de trap muy dark, sintetizadores, la utilización del Prismizer para la voz, básicamente una obra de arte minimalista. Pero de entre todas las ideas en las que se fundamenta el álbum conceptual de Eilish, el andamio principal es algo que la misma artista ha admitido en multitud de entrevistas, como es que durante mucho tiempo padeció de un insomnio provocado por la parálisis del sueño y terrores nocturnos, lo que nos lleva al caso particular de la canción Bury a Friend, en la que ella misma se muestra como el monstruo debajo de su cama, que pretende engañarla y convertirla en aquello que tanto teme. Si os acordáis del vídeo que hicimos sobre la música, y si no, aquí tenéis el enlace, sabréis que la tonalidad y el ritmo de las canciones afectan a nuestra forma de percibirla. Pues entonces podemos aplicarlo perfectamente a esta canción. Bury a Friend está hecha en la bemol mayor, que curiosamente es una tonalidad que siempre ha inspirado paz y serenidad. De hecho, era una de las favoritas de Schubert y de Chopin. Pero frente a esto, el tema nos machaca con una velocidad de 120 pulsos por minuto, provocando una sensación antagónica a nuestro cerebro. De modo que la canción emula aquello que se siente durante la parálisis del sueño y la idea que nos quiere transmitir Eilish en la canción, como es asumir que nosotros somos nuestro peor monstruo. Es posible que alguno de los que estáis viendo este vídeo, en alguna ocasión, mientras estáis a punto de dormir, hayáis sentido una presencia extraña en vuestra habitación, alguien que os vigila, un visitante nocturno, seguido de una parálisis corporal que no os permite mover solo más que los ojos y sentís una angustia y una presión que no os permite respirar. Esto nos lleva a las llamadas alucinaciones hipnagógicas. Ya empezamos con las palabrotas. La hipnagogia es el nombre que recibe la fase de transición entre la vigilia y el sueño. Fase en la que suceden una serie de historias que comentaremos más adelante. El término de alucinación hipnagógica no es nuevo. Fue acuñado por primera vez a mediados del siglo XIX por el francés Louis Ferdinand, que era un puto crack. De hecho, este tío ya publicaba sobre análisis del sueño años antes del nacimiento de Freud. Y este mismo lo utilizó como referencia en la publicación de su libro de la interpretación de los sueños. Tal fue la relevancia de los estudios de Ferdinand sobre las alucinaciones hipnagógicas que el propio Dalí encontró la inspiración para uno de sus cuadros más famosos que se llama, espérate a ver cómo me sale, sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Joder, dado que el surrealismo bebía de estas teorías al ser un movimiento artístico que buscaba trascender lo real a partir de los impulsos psicológicos de lo irreal y lo imaginario. Espera, que se me ha ido la olla. Hemos empezado hablando de Billie Eilish y después de Louis Ferdinand y después de Dalí. Las alucinaciones hipnagógicas son una serie de sensaciones visuales, táctiles, incluso auditivas, que se suceden durante la fase de transición entre vigilia y sueño. Pueden llegar a ser de una naturaleza tan realista que aquellas personas que han experimentado estos episodios aseguran haber sentido presencias, visitantes nocturnos, incluso alguien que les vigilaba mientras dormían, seguidos de una parálisis completa del cuerpo. Muy tenebroso todo. Y es posible que sea la base fisiológica de muchas creencias populares y de mitos tales como los íncubos y los súcubos durante la Edad Media, las apariciones de santos y vírgenes, o a partir de los años 60 las famosas abducciones extraterrestres. Igual de curioso es que multitud de culturas diferentes convergen dentro de las mismas mitologías, como en China, en Latinoamérica, en Sudeste Asiático, mitología nórdica, la cultura persa. Actualmente no existe una explicación clara al 100% de por qué tienen lugar estos
episodios. Pero la explicación más extendida es la de la inserción de fases REM, que ahora explicaremos lo que son, en las fases de hipnagogia. La fase REM, o fase de movimiento ocular rápido, se caracteriza también por el nombre de sueño paradójico. ¿Por qué? Porque la corteza cerebral presenta un patrón de ondas desincronizado parecido al de la vigilia. Esta fase se caracteriza porque el córtex está muy activo, la amígdala está muy activa, y si no os acordáis de lo que hace la amígdala, aquí tenéis el vídeo del miedo, y por la atonía muscular. ¿Atonía muscular qué es? Pues que se bloquean todos los músculos. ¿Y esto para qué sirve? Pues básicamente para que no representemos lo que estamos soñando. Durante esta fase, ¿qué ocurre? Pues que también desde el tallo cerebral se suceden una serie de ráfagas de acetilcolina, que es un neurotransmisor activador, que llegan a áreas de control visual, en particular al núcleo geniculado lateral, que es el encargado del procesamiento de las señales que vienen de la retina hasta el córtex visual, también en el córtex visual primario y en el córtex visual asociativo. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre precisamente porque en coalición con aquello que está ocurriendo en la corteza, que está súper activa, lo que estamos haciendo es fijar la memoria. Pero claro, si esto ocurre durante la fase REM real, está de puta madre, porque tú fijas tu memoria y aprendes. Pero cuando esta fase REM, y recalco las comillas, se inserta en la fase hipnagógica, que es la de transición al sueño, nuestro estado de semiconciencia nos hace ser consciente, valga la redundancia, de este aumento de la actividad del corte visual. Esto, sumado a una mayor actividad de la amígdala, hace que el cerebro intente dar coherencia a los estímulos que recibe de su interior. Y citando Antroporama, no tenemos miedo porque estemos viendo cosas, sino estamos viendo cosas porque tenemos miedo, ya que la señal no va del corte visual a la amígdala, sino de la amígdala al corte visual. Así que la próxima vez que te despiertes en medio de la noche y no puedas mover ni un músculo de tu cuerpo y notes una presencia extraña en tu cuarto, acuérdate de este vídeo y que sepas que es todo fruto de tu imaginación. No se te va a aparecer la Virgen. Pues nada, perrillos míos, si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, suscribíos si es la primera vez que entráis en este canal y dejadme muchos comentarios en el vídeo, por favor, con vuestras ideas, vuestras preguntas, vuestras propuestas, que me encanta que me dejéis comentarios. Y con esto estaremos despachados.